Megacablenet te trae la gran promoción. Disfruta de 200 canales en señal analógica y HD. Locales, regionales, nacionales e internacionales para toda la familia. Por solo 30 soles mensuales. Y atentos, aproveche los planes dúos que tenemos para usted. Plan Pacamuro Dúo, 200 megabytes más cable TV por 69 soles. Plan Pacamuro Dúo, 300 megabytes más cable TV por 79 soles mensuales. Plan Pacamuro Dúo, 400 megabytes más cable TV por 89 soles. Plan Pacamuro Dúo, 500 megabytes más cable TV por 99 soles mensuales. Solicita tu instalación y empieza a disfrutar de la mejor experiencia en internet y entretenimiento. Escríbenos al 987-945-732 o comunícate al 01-74-10-66. Megacablenet, democratizando las telecomunicaciones. Tu seguridad en la carretera empieza con las llantas correctas. En Joca Importaciones tenemos todo lo que tu vehículo necesita. Aquí encuentras llantas de las mejores marcas: Javilea, Anche, Hilo, Capsen y Neoterra. Lo mejor en aceites, filtros para carro y filtros para moto. Visítanos en la avenida Pacamuros 2050, frente al óvalo binacional de Jaén. Somos Joca Importaciones. Desde Jaén, nace la nueva señal de la televisión peruana. Somos 0CRTV Perú, Canal 33, oficialmente autorizado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Una señal hecha para nuestra gente, nuestra cultura y nuestras historias. Somos 0CRTV Perú. Tu historia, tu gente, tu canal.
Supercable Jaén, la mejor forma de ver televisión. Hay algo especial para cada persona. Tú también elige los mejores canales de Supercable Jaén. Contrata o migra y sé parte de la red más grande de usuarios. Vive la emoción de la televisión por Supercable Jaén. Te esperamos en Diego Palomino, 1530 Jaén. Contactos al 0170 28 18 y al 969 668 498. Eros RTV Perú, tu historia, tu gente, tu canal. La señal que une a Jaén con el Perú y el mundo. Desde Jaén, Cajamarca, llevamos información, noticias, deportes, cultura, entretenimiento y los acontecimientos más importantes de nuestra región a miles de hogares. Encuéntranos en las principales cableras: Supercable Jaén, Nororiente, Ocaney, Megacable.net, Vela TV, Red Esquinet Perú, Telesoftnet, Latino, Enet Fiber Perú. Ahora también somos radio digital. Escucha nuestra programación en vivo desde cualquier lugar del mundo ingresando a nuestras páginas web. Eros RTV Perú, tu historia, tu gente, tu canal. Las noticias más importantes con el análisis que usted necesita. Esto es Primero Noticias con Pedro Onofre, una producción que llega gracias a nuestros auspiciadores. Yacusol, Salud y Vida, el aliado natural para tu salud y bienestar. Pídelo ahora al 984-290-149 o al 945-730-113. Innotica SAC, expertos en cámaras de seguridad y soluciones tecnológicas para proteger tu hogar y tu negocio. Omar Market, tu bodega de confianza, donde encuentras productos de primera necesidad y la mejor atención. Visítanos en Girón, Simón Bolívar 119 esquina con Cajamarca, o realiza tus pedidos al 939-268-171. Buenas noches. Nos encontramos nuevamente en este su programa Primero Noticias, programa que se transmite a través de Eros TV Perú. Bien, y ayer terminó el día realmente remecido con un comunicado que sacara la red de salud de Lambayeque, del Seguro Social. ¿Qué decía este comunicado? Este comunicado decía lo siguiente, que Salud denuncia la sustracción de 1.400.000 soles en 5 transferencias no autorizadas. Hecho muy parecido, yo diría que es el mismo modus operandi de lo que sucedió en Cajamarca con Transportes, donde un grupo de delincuentillos o de personas, como quieran llamarlos realmente, desviaron recursos, ¿verdad? Nosotros tenemos información hasta donde hemos podido llegar sobre ese tema. Nos falta una conclusión, pero no lo hemos soltado, ¿eh? Seguimos ahí. Y en el caso de la red de salud, conmueve por varias cosas. Primero, porque es salud. Y la salud no solamente es un derecho humano, un derecho constitucional, sino que es algo con lo que ningún individuo debería jugarse. Y segundo, porque evidencia un modus operandi que al parecer suele darse en las entidades del gobierno. Vamos a ver el comunicado. Porque está denunciando la sustracción de 1.406.991 soles. Esto en la red prestacional de Lambayeque. Al respecto señala lo siguiente: Salud informa que la red prestacional Lambayeque ha detectado 5 transferencias bancarias no reconocidas realizadas el 14 de agosto desde una cuenta institucional de la entidad.
Ante estos hechos, Salud realizó acciones inmediatas formulando denuncias ante el Ministerio Público y la Policía Nacional, además de presentar un reclamo urgente ante la entidad bancaria Scotiabank solicitando el bloqueo de las cuentas involucradas y la investigación de las operaciones con la finalidad de lograr el recupero del importe de 1.406.991 soles sustraído, dice el comunicado. Asimismo, se ha hecho de conocimiento de la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario de la citada red prestacional para que lleven a cabo las acciones administrativas que correspondan. Sigue el comunicado: si bien todos los bienes patrimoniales de la institución están cubiertos mediante pólizas de seguros contra todo riesgo y siniestro, estas no cubrirían una posible negligencia. Aquí está el comunicado de Salud, que está denunciando transferencias de una cuenta de oficial de Salud, ¿no? El día 14, 5 transferencias por 1.406.991 soles. Y ahí lo pone. Están pidiendo a la institución bancaria que se devuelva o recupere esta cantidad de plata, 1.406.991 soles sustraído. Ahí está. Ese es el comunicado de E-Salud. Bien, y aquí nosotros venimos diciendo permanentemente de lo que podría pasar en un eventual fenómeno del niño. Existen una serie de alertas, de comportamientos inusuales, ¿verdad? No solamente en la corteza terrestre, en las capas teutónicas, que nos va a llevar a un gran terremoto, como lo venimos diciendo hace ya algunos años, de lo que está pasando. Pero a nadie le importa, menos a nuestro alcalde, por supuesto. Él está preocupado por otras cosas. Y hay una alerta mundial, casi mundial, igual que la de la capa de Nazca, ¿verdad?, sobre este fenómeno. Vamos a ver. Algo está cambiando en el Océano Pacífico en este mismo momento. No es una tormenta que puedas ver, no es una ola rompiendo contra una playa. Es algo mucho más grande, mucho más silencioso y mucho más peligroso. Es una acumulación lenta, pero poderosa de calor, que se extiende a lo largo de miles de kilómetros. Y ha estado jugando un peligroso juego de escondidas. Pero ahora, ese calor oculto está a punto de desatarse sobre todo el planeta. Los científicos advierten que podríamos estar al borde de un super El Niño, posiblemente el más intenso de los últimos 140 años. Un evento tan poderoso que podría llevar las temperaturas globales a niveles que la humanidad nunca antes ha experimentado. Y los datos más recientes sugieren que ahora es casi imposible detenerlo. Este no es un fenómeno meteorológico normal, es un reinicio global de la energía del planeta. Y para cuando termines de ver este video, entenderás exactamente por qué 2026 podría convertirse en el año más extremo de la historia moderna. Para entender lo que está por venir, primero tienes que entender qué es realmente El Niño. Y la buena noticia es que es mucho más sencillo de lo que parece. El Océano Pacífico tiene un ritmo natural, casi como un latido del corazón, que ha estado presente durante miles de años. Normalmente, los fuertes vientos cerca del Ecuador empujan el agua cálida de la superficie desde Sudamérica hacia Asia. A medida que esa agua cálida se aleja, el agua fría asciende para reemplazarla. Esto ayuda a mantener equilibrada la temperatura del planeta. Pero en ocasiones esos vientos se debilitan, y cuando eso ocurre, el agua cálida deja de desplazarse hacia el oeste y comienza a acumularse en el Pacífico Oriental. La superficie del océano se calienta, y ese calor adicional se libera hacia la atmósfera, alterando los patrones climáticos en todo el mundo. A eso se le conoce como El Niño. Cuando esto sucede, todo el planeta siente sus efectos. Algunas regiones sufren lluvias intensas e inundaciones, otras son golpeadas por sequías severas. Las temperaturas globales aumentan, y los años más cálidos de la historia registrada casi siempre ocurren durante un episodio intenso de El Niño. Entonces, si El Niño es un fenómeno natural y ha ocurrido durante miles de años, ¿por qué los científicos están tan preocupados esta vez? Porque 2026 se perfila como la tormenta perfecta. En la superficie, el Océano Pacífico parece tranquilo en este momento, pero en las profundidades está ocurriendo algo alarmante. La cantidad de calor almacenada bajo la superficie ha estado aumentando durante meses
meses y ahora se encuentra muy por encima de lo normal. Enormes pulsos de agua cálida, conocidos como ondas Kelvin, están recorriendo miles de kilómetros a través del océano hacia Sudamérica, transportando consigo una inmensa cantidad de energía. Los satélites de la NASA han captado estas ondas desplazándose por el océano Pacífico en tiempo real. Y cuando llegan a la costa de Sudamérica, liberan de golpe todo ese calor acumulado, como si destaparas una botella que ha estado agitándose durante meses. Pero aquí viene la parte realmente aterradora. Este aumento natural de calor está ocurriendo en un planeta que ya es más cálido que en cualquier otro momento de la historia registrada. El año 2024 fue el más caluroso jamás registrado, y ocurrió sin ningún impulso de El Niño. Además, los océanos del mundo acaban de atravesar el período de 11 años más cálido del que se tenga registro. Así que el planeta ya tiene fiebre, y ahora la naturaleza está a punto de echarle combustible al fuego. Entonces, ¿qué tan grande podría llegar a ser este fenómeno? Los meteorólogos están observando cómo las cifras aumentan semana tras semana. Algunas de las principales agencias meteorológicas del mundo ahora consideran que existe una posibilidad real de que, para finales de 2026, la temperatura del océano aumente más de 2 grados Celsius por encima de lo normal, lo que nos colocaría de lleno en el territorio de un super El Niño. Incluso algunos modelos muestran la posibilidad de que las temperaturas superen los 3 grados Celsius, algo que sería prácticamente sin precedentes. Para ponerlo en perspectiva, un verdadero super El Niño solo ha ocurrido un puñado de veces en la historia moderna. Sucedió en 1982, 1991, 1997 y más recientemente, en 2015. Cada uno de esos episodios transformó el clima en todo el planeta. Los científicos son cuidadosos al señalar que estos pronósticos pueden cambiar y que las predicciones hechas durante la primavera a veces sobreestiman la intensidad del fenómeno. Pero hay algo en lo que casi todos coinciden. El Océano Pacífico ya está preparado para un evento de gran magnitud. Todo está listo, y la tensión aumenta semana tras semana. Entonces, ¿qué sucederá si este super El Niño realmente llega? La respuesta sencilla es que todo se intensifica. Cada fenómeno meteorológico extremo se vuelve mucho más poderoso, como si alguien subiera el volumen al máximo. Lo primero sería un aumento sin precedentes del calor global. Un super El Niño podría convertir a 2026 y 2027 en los años más calurosos jamás registrados, superando ampliamente los límites de calentamiento sobre los que los científicos llevan décadas advirtiendo que no deberíamos cruzar. Después llegarán las lluvias y las sequías, golpeando distintas partes del mundo al mismo tiempo. Las costas de Perú y Ecuador podrían ser azotadas por lluvias torrenciales, mientras que, en el corazón de la selva amazónica, una sequía extrema y un calor sin precedentes podrían llevar a los árboles hasta su límite. En el peor de los casos, la selva tropical más grande del mundo podría dejar de absorber carbono y comenzar a liberarlo, aumentando enormemente el riesgo de mega incendios. En Norteamérica, California y el suroeste de Estados Unidos podrían enfrentar un invierno brutal, con fuertes nevadas y enormes ríos atmosféricos, capaces de provocar deslizamientos de tierra e inundaciones repentinas. Mientras tanto, Australia ya está siendo advertida para prepararse ante una sequía severa y condiciones extremadamente peligrosas para incendios forestales. Y luego está la amenaza más importante de todas. Y esa es la comida. La India ya ha pronosticado uno de los monzones más débiles de los últimos 30 años, lo que podría devastar las cosechas que alimentan a miles de millones de personas. El arroz en Asia, el café en África y el maíz en América Latina podrían verse afectados al mismo tiempo. Las Naciones Unidas han advertido que el número de personas que enfrentan escasez de alimentos podría volver a niveles que no se veían desde el inicio de la guerra en Ucrania, afectando potencialmente a más de 300 millones de personas. Los daños no solo se medirían en calor y hambre, también se medirían en dinero. Los investigadores han estimado que un episodio promedio de El Niño le cuesta silenciosamente a la economía mundial alrededor de $3 billones debido a la destrucción de cultivos, los daños a la infraestructura y las interrupciones en el comercio. Y un super El Niño sería mucho más destructivo que un episodio promedio. La parte más inquietante es la razón por la que esto sigue empeorando. El Niño es un fenómeno natural y milenario, pero los océanos de hoy son más cálidos que nunca y almacenan cantidades récord de calor atrapado. Así que cuando este fenómeno natural ocurre ahora, no solo calienta el planeta, descarga toda su energía sobre un mundo que ya se está sobrecalentando, creando condiciones extremas muy por encima de cualquier cosa que hayan experimentado nuestros antepasados. Así que esta es la situación en la que nos encontramos. El Océano Pacífico está cambiando, el calor sigue acumulándose, los vientos se están debilitando, y todas las señales apuntan a que uno de los eventos climáticos más poderosos de la historia
historia moderna llegará en cuestión de meses. Podría traer un calor sin precedentes, podría provocar inundaciones, sequías, incendios y hambre para millones de personas, y podría llevar a nuestro planeta a un capítulo que la humanidad jamás ha vivido. Los Super El Niño han ocurrido antes, y volverán a ocurrir, pero nunca antes habían llegado a un planeta que ya estuviera tan cerca del límite. Guarda este video, porque para cuando el mundo comprenda por completo lo que está ocurriendo en el Océano Pacífico, es posible que ya estemos viviendo el año más caluroso de la historia de la humanidad. El fenómeno del Niño se nos viene con todo, ¿verdad? Eso es inevitable. Y con respecto a las placas de Nazca, que también venimos hablando sobre este tema, y hoy hemos querido mostrarles porque queremos que usted tome conciencia de lo que está pasando en el mundo, que salga un poco de toda esta asquerosidad que estamos viviendo estos días, entre maltratos entre políticos, en que se dicen una cosa y otra, que la Contraloría observa una serie de obras del gobierno local, etcétera, etcétera, que finalmente termina enfermando a la gente. Y por supuesto no nos deja ver qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. De manera que hoy día hemos querido, primero, emitir lo que ya hemos hecho, lo que está pasando en el Pacífico, y ahora lo que pasa con las capas de Nazca, que ya lo hemos dicho, que hay un comportamiento inusual, que se están convirtiendo porosas por dentro, que hay mucha presión y que esto podría generar un desastre en Sudamérica. En fin, vamos a ver el reportaje. La placa de Nazca ya no solo se mueve, ahora también se deforma desde adentro. Un descubrimiento en el sur del Perú revela que podría estar fracturándose bajo presión. Esto cambia todo lo que sabíamos sobre terremotos en la región. Y si la próxima ruptura no viene de una falla, sino desde el corazón mismo de la placa, quédate hasta el final, porque esta vez el peligro viene desde lo más profundo. La placa de Nazca ya no es lo que pensábamos. Durante décadas, la placa de Nazca ha sido una de las protagonistas silenciosas del Pacífico Sur. Este enorme fragmento de la corteza terrestre, que se desliza constantemente hacia el este bajo la placa sudamericana, ha sido responsable de algunos de los terremotos más destructivos en la historia moderna de América Latina. Desde el gran sismo de Valdivia en 1960 hasta los eventos sísmicos que sacudieron Lima, Arequipa, Iquique y otras zonas costeras del continente, la placa de Nazca ha definido más que la geografía, ha moldeado la historia sísmica de una región entera. Pero lo que sabíamos o creíamos saber sobre esta placa está cambiando. Hasta ahora, el modelo clásico de subducción nos enseñaba que las placas tectónicas eran bloques rígidos que se desplazaban una bajo otra, acumulando presión hasta liberar esa energía en forma de terremotos. Era un modelo útil, intuitivo, casi mecánico. Pero un nuevo hallazgo está desafiando esa idea básica. Científicos de instituciones como la Universidad de Yale, el Instituto Geofísico del Perú y otros centros internacionales de investigación han detectado, gracias a una red de más de 50 estaciones sísmicas distribuidas en el sur del Perú, un comportamiento inesperado en la placa de Nazca. Durante el análisis de miles de datos sísmicos recopilados en los últimos años, notaron una anomalía. Las ondas sísmicas, que deberían propagarse de forma recta, con velocidad constante, mostraban patrones extraños, curvaturas, cambios de dirección, aceleraciones y ralentizaciones repentinas. Esto no se explicaba por irregularidades superficiales, sino por algo mucho más profundo. Lo que encontraron es que, a más de 100 kilómetros de profundidad, la placa de Nazca no solo se está deslizando, se está doblando, se está agrietando, se está deformando desde dentro. El fenómeno se conoce como anisotropía sísmica. Las ondas se comportan de forma distinta dependiendo de la dirección en la que viajan, lo que indica que el material que atraviesan no es homogéneo ni estable. En términos simples, la placa está rota por dentro. Es como si imagináramos una losa de concreto que, al estar sometida a una presión constante, comienza a mostrar microfisuras antes de colapsar. La placa de Nazca, según estos nuevos datos, estaría presentando un comportamiento similar, un intento desesperado por mantener su integridad estructural mientras las fuerzas de la subducción
la presionan desde arriba y desde abajo, y eso cambia todo. Hasta ahora, asumíamos que la energía sísmica se acumulaba mayoritariamente en los bordes de las placas. Las rupturas ocurrían en esos límites, generando los grandes terremotos que todos tememos. Pero si el interior de una placa también puede romperse, entonces estamos ante una nueva forma de entender el riesgo sísmico. Significa que podría liberarse energía en lugares que antes se consideraban estables, que los mapas de riesgo actuales podrían estar subestimando ciertas zonas. Y lo más preocupante, que un terremoto podría no seguir las reglas que conocemos. Este hallazgo, aunque técnico, tiene implicaciones directas para millones de personas. Ciudades como Tacna, Moquegua, Arequipa y hasta Lima se encuentran justo sobre este frente tectónico. Si la deformación interna de la placa de Nazca altera la forma en que se acumula y se libera la energía sísmica, entonces los modelos que usamos para predecir sismos y definir zonas de evacuación podrían estar obsoletos. Además, este tipo de descubrimiento no se limita al Perú. Los científicos creen que este mismo fenómeno podría estar ocurriendo en otras zonas de subducción del mundo, como la fosa de Nankai en Japón, la placa de Cocos frente a México o incluso en la placa de Scotia en el Atlántico Sur. La Tierra podría estar diciéndonos que nuestras teorías deben actualizarse, que su comportamiento no es tan predecible como pensábamos. Y no estamos hablando de ciencia ficción. Las deformaciones internas de la placa de Nazca han sido observadas con herramientas avanzadas, GPS de alta precisión, modelos computacionales de propagación sísmica, estaciones terrestres, distribuidas en patrones cruzados y algoritmos que permiten reconstruir la geometría interna de las placas en tiempo real. Esta tecnología está revelando una imagen completamente nueva del subsuelo. Una imagen de tensión, de ruptura interna, de estructuras colapsando bajo el peso de millones de toneladas de roca. Algunos científicos ya han comparado esta situación con un esqueleto geológico fracturado. Y si ese esqueleto sigue cediendo, los movimientos que veamos en la superficie podrían no solo ser más frecuentes, sino más caóticos. La pregunta entonces no es solo qué está pasando con la placa de Nazca. La verdadera pregunta es, ¿qué tan cerca estamos de un nuevo gran sismo en la región? Porque si la energía se libera en una estructura inestable, los efectos podrían ser incluso más devastadores de lo que los modelos actuales anticipan. Y si esa estructura sigue acumulando deformaciones invisibles, podríamos estar sentados sobre una bomba geológica. La placa de Nazca está dando señales. Y esta vez, no podemos darnos el lujo de ignorarlas. Si esta información ya te está haciendo pensar distinto, imagina lo que aún falta por revelar. Suscríbete y comparte este video, porque bajo nuestros pies no hay suelo firme, solo placas que se deforman, y el tiempo que nos queda para entenderlas. El riesgo cambia para todo el Pacífico. Durante décadas, toda la predicción sísmica en América Latina se basó en una premisa que las placas tectónicas son bloques sólidos que se comportan como piezas de un engranaje colosal, que aunque se mueven, su estructura interna es resistente, rígida. Pero ese paradigma acaba de romperse, literalmente, porque si la placa de Nazca, una de las más monitoreadas del mundo, ya no actúa como una losa sólida, sino como un cuerpo que se deforma y se agrieta desde dentro, entonces todos los modelos de predicción se vuelven obsoletos. Y la pregunta no es solo científica, es también personal, social y urgente. ¿Qué significa para los millones que vivimos sobre esa placa o junto a ella? Lo primero que cambia es la idea de dónde ocurrirá el próximo gran terremoto. Si una placa es rígida, las zonas de mayor tensión suelen concentrarse en los bordes. Pero si esa placa comienza a fracturarse en su interior, entonces la ruptura podría iniciarse en zonas donde antes no se esperaba actividad. Podría liberarse energía acumulada en ángulos inusuales, o incluso surgir nuevos focos sísmicos tierra adentro, más cerca de ciudades que antes se creían seguras. Y eso lo cambia todo, porque la deformación interna de la placa de Nazca implica que el estrés sísmico no se está acumulando de forma uniforme, se está redistribuyendo, y esa redistribución puede alterar el lugar, la magnitud y la frecuencia de los sismos. Puede hacer que un área que antes se consideraba de baja peligrosidad, como la periferia de una cuenca o el interior de un valle, ahora esté en la ruta directa de una futura ruptura. Ciudades como Lima, que ya han sido golpeadas en el pasado por grandes terremotos, ahora enfrentan un riesgo diferente,
el de que la energía sísmica provenga de zonas más profundas, con ángulos de ataque distintos, y lo mismo aplica para Arequipa, Moquegua, Ica, Trujillo, Tacna. Lugares donde la actividad sísmica se conoce, pero no bajo estos nuevos parámetros. Porque si el corazón de la placa está cediendo, lo que conocemos como zona de ruptura también se expande. Y con eso, el mapa de riesgo queda desactualizado. Este descubrimiento no se trata solo de ver la Tierra con otros ojos. Se trata de reconocer que nuestras estimaciones de daño, nuestras rutas de evacuación, nuestros códigos de construcción, podrían estar calculados para un tipo de sismo que ya no representa la amenaza más probable. Y hay algo más. Si la placa se comporta como un material semifrágil, entonces es más susceptible a interacciones con otros eventos. Una deformación en una región podría afectar la propagación del estrés en otra. Un sismo en el norte de Chile podría repercutir en el sur de Perú. Un colapso en una microzona de la placa podría desestabilizar todo un segmento. Es como golpear un vidrio templado. No se quiebra en un solo lugar, se fractura en red. Y si eso ocurre bajo el océano, la consecuencia no solo es un gran terremoto, es también la posibilidad de un tsunami con múltiples fuentes de origen. Porque si varias fracturas internas coinciden en el tiempo, la superficie del lecho marino puede alterarse de formas inesperadas. Pero volvamos a tierra firme. Si los mapas de riesgo actuales están basados en modelos antiguos que suponen placas rígidas, entonces hay una brecha entre la amenaza real y la preparación que tenemos. Y esa brecha se llama vulnerabilidad. Escuelas construidas en zonas sísmicas que ya no cumplen normas. Hospitales que podrían quedar fuera de operación con un movimiento que no estaba previsto. Redes eléctricas, acueductos, puertos, aeropuertos, que fueron diseñados para una amenaza que ya no es la misma. Y no se trata de generar miedo, se trata de ajustar la mirada, porque lo que se descubrió bajo el sur del Perú no es un dato aislado. Es un llamado a revisar todo el sistema tectónico del Pacífico. Si la placa de Nazca ya no es rígida, y si otras también están cediendo en silencio, y si estamos frente a una reconfiguración más profunda del comportamiento tectónico, los científicos ahora miran con nuevos ojos otras zonas de subducción. La placa de Cocos en México, la de Filipinas, incluso la interacción entre la placa antártica y la sudamericana. Pero mientras ellos investigan, los países sobre estas placas deben prepararse, porque no estamos hablando de una amenaza local, estamos hablando de una falla de escala regional en una de las placas más activas del planeta. Y la preparación no empieza cuando la Tierra tiembla, empieza cuando la ciencia levanta la voz. Si se fractura desde adentro, ¿cómo será el próximo terremoto? Durante años, los científicos pensaron que los terremotos más devastadores solo ocurrían cuando una placa tectónica se desliza violentamente bajo otra. El punto crítico estaba en la interfaz, esa zona de contacto brutal entre placas. Pero el nuevo descubrimiento en la placa de Nazca obliga a cambiar esa visión por completo, porque ahora sabemos que la energía no solo se acumula en la frontera, también se acumula adentro, y lo que es más inquietante, también puede liberarse desde adentro. Imagina un bloque de roca sometido a tanta presión que empieza a doblarse como si fuera acero templado. Ahora imagina que, además de doblarse, empieza a resquebrajarse por dentro, a colapsar en secciones, a liberar pequeñas fracturas internas. Lo que ocurre entonces no es una ruptura tradicional, sino una disolución interna de estabilidad, y eso cambia por completo la dinámica del próximo gran sismo, porque si la energía sísmica se libera desde dentro de la placa y no solo en su borde, entonces el comportamiento del terremoto será diferente. Su dirección, su profundidad, su duración, todo se altera, y eso es exactamente lo que ahora predicen los nuevos modelos. Simulaciones recientes basadas en esta deformación interna muestran que podríamos estar ante terremotos más complejos, con trayectorias de ruptura no lineales, que no siguen un camino clásico de deslizamiento horizontal, sino que se propagan en espiral, en ondas diagonales, en explosiones de estrés que rebotan dentro de la placa antes de alcanzar la superficie. El resultado: movimientos sísmicos que golpean con más fuerza en zonas donde antes no se esperaba intensidad, terremotos que no solo sacuden de un lado a otro, sino también de abajo hacia arriba, vibraciones que escapan a los cálculos tradicionales porque no siguen los patrones del pasado.
Esta nueva información también complica los sistemas de monitoreo, porque muchas redes sísmicas están configuradas para detectar rupturas tradicionales. Pero ¿cómo rastreas una fractura que se da 100 kilómetros bajo tierra, sin deslizamiento visible, sin ondas sísmicas clásicas? Ese es el nuevo desafío. Y es aquí donde la ciencia se topa con su propio límite. Porque si no sabemos aún cómo anticipar una fractura interna, ¿cómo preparamos a las ciudades que podrían recibir su impacto en regiones como el sur del Perú, donde ya se han registrado megasismos en el pasado? Esta nueva forma de ruptura podría hacer aún más vulnerable la infraestructura crítica, no solo porque el sismo podría ser más intenso, sino porque la dirección desde donde proviene ya no es predecible. Y si la energía emerge desde una profundidad media con ruptura vertical, podría afectar a un rango más amplio de territorio. Además, si varias secciones de la placa se están debilitando de forma simultánea, como los modelos ya sugieren, entonces podríamos enfrentarnos a sismos compuestos, eventos múltiples que se retroalimentan entre sí, como ocurrió en Japón en 2011, cuando un segmento inicial abrió paso a rupturas posteriores en cadena. Esa posibilidad ya no es teórica, está sobre la mesa, y si añadimos a eso el estrés constante que existe en la interfaz entre la placa de Nazca y la sudamericana, donde una empuja sin cesar a la otra, la probabilidad de un evento complejo aumenta, porque esa presión no ha desaparecido, sigue ahí. Y ahora sabemos que, en lugar de liberarse por los bordes, podría filtrarse por dentro. Y lo más inquietante de todo, puede que ya esté ocurriendo. Algunas microsecuencias sísmicas registradas en la última década en el sur del Perú, antes catalogadas como eventos menores sin importancia, ahora están siendo reinterpretadas, porque muchas ocurrieron a profundidades medias, con patrones de propagación atípicos, como si algo estuviera rompiéndose dentro de la roca, pero sin manifestarse en la superficie. ¿Y si esos fueron los primeros susurros de una placa que empieza a colapsar desde dentro? ¿Estamos preparados para un planeta que se reescribe? Durante mucho tiempo, el comportamiento de las placas tectónicas fue uno de los pocos aspectos geológicos que creíamos comprender con cierto grado de certeza. Su rigidez, sus límites, su interacción, pero este nuevo hallazgo lo ha puesto todo en duda. Y la comunidad científica, en lugar de resistirse al cambio, ha comenzado a mirar en otras direcciones. Japón, Indonesia, México, 3 países con historia sísmica documentada, con redes de monitoreo avanzadas y con cicatrices abiertas por terremotos que marcaron generaciones. En todos ellos, los geólogos ya han comenzado a revisar datos, reevaluar informes y reanalizar sismos profundos con patrones inusuales. Porque si la placa de Nazca puede doblarse y fracturarse internamente, ¿por qué no podría ocurrir lo mismo en la placa del Pacífico frente a Japón, o en la placa indo-australiana que subduce bajo Indonesia, o en la Cocos que empuja desde el Pacífico hacia el corazón de México? De hecho, algunos de los eventos sísmicos más enigmáticos de los últimos años, aquellos que no encajaban del todo en los modelos tradicionales, están siendo revisitados bajo esta nueva luz. Tal vez no fueron anomalías, tal vez fueron advertencias. Y simplemente no teníamos el marco teórico correcto para entenderlas. En Perú, donde se originó este descubrimiento, la reacción no se ha hecho esperar. El Instituto Geofísico del Perú ya ha emitido comunicados subrayando la necesidad de fortalecer urgentemente la educación sísmica, porque una población informada es una población que sobrevive. También se ha hecho un llamado a revisar y actualizar los códigos de construcción en las zonas de mayor riesgo, porque ahora sabemos que no basta con diseñar estructuras para resistir un movimiento horizontal. También deben contemplar posibles sacudidas verticales, vibraciones internas y deformaciones inesperadas. Y esa urgencia no es para mañana, es para hoy, porque muchas de nuestras ciudades, no solo en Perú, sino a lo largo de toda la costa pacífica, podrían estar construidas sobre placas fracturadas sin saberlo, sobre terrenos que ya no solo se deslizan, sino que se resquebrajan, donde el suelo que hoy parece firme podría estar acumulando tensiones imposibles de imaginar. Y es aquí donde este hallazgo cambia de ser una simple curiosidad científica a una preocupación global, porque la colisión entre la placa de Nazca y la sudamericana no es una novedad. Es un proceso que ha durado millones de años,
Es el choque titánico que dio origen a la cordillera de los Andes, a sus volcanes, a sus valles y a sus terremotos. Es un proceso que ha construido imperios y los ha destruido, que ha elevado tierras y las ha vuelto a sumergir. Pero ahora, ese mismo proceso muestra una nueva cara, una que no esperábamos, una que nos obliga a pensar de forma distinta, a anticipar lo que nunca antes consideramos posible, porque si el suelo ya no solo se mueve, sino que también respira, se dobla y puede quebrarse desde adentro, entonces nuestras herramientas de predicción deben cambiar, nuestros mapas de riesgo deben cambiar, nuestra forma de construir, de planificar, de enseñar y de prepararnos, todo debe adaptarse a esta nueva realidad. Y aunque parezca lejano, este no es un problema de los geólogos, es un problema de todos, porque todos habitamos esta tierra. Todos estamos parados sobre placas que en cualquier momento pueden activarse. Y ahora, sabemos que no necesitamos ver una grieta para estar en peligro, porque lo que se fractura a veces lo hace desde lo profundo. Este descubrimiento también nos recuerda que la ciencia no es estática, que el conocimiento evoluciona, que lo que ayer era una verdad sólida hoy puede volverse frágil, y que debemos mantenernos atentos, no solo a lo que vemos, sino también a lo que sentimos bajo los pies. Los expertos ya lo han dicho. No sabemos si el próximo gran terremoto vendrá de una ruptura clásica o de una deformación silenciosa, oculta bajo kilómetros de roca. Pero lo que sí sabemos es que ahora hay una nueva variable que considerar, una nueva forma en que la Tierra expresa su tensión, y es nuestra responsabilidad escucharla, porque la Tierra habla, a veces en susurros, a veces en rugidos, pero siempre con consecuencias. No sabemos si el próximo gran terremoto saldrá de una ruptura o de una deformación oculta, pero lo que sí sabemos es que este descubrimiento lo cambia todo. Nos vemos en el siguiente video, y hasta entonces, mantente alerta, mantente consciente. Bien, y en el barrio de San Camilo, el señor Clever Aguilar, que creció ahí jugó, etcétera, etcétera, llegó nuevamente a su barrio, ¿verdad? Donde planteó su propuesta de seguridad, obras y limpieza. Vamos a escucharlo. Buenas noches, vecinas y vecinos de San Camilo. Les saludo con respeto, pero también con profundo agradecimiento por las muestras de respaldo, de cariño que me han dado el día de hoy. Hoy me siento como en mi casa, por estas calles donde he transitado al lado de mi madre Juliana, al lado de mi padre Benito, por estas calles donde mi mototaxi amarilla he salido a trabajar para ganarme el pan para poder estudiar en la universidad. Me siento contento. Me siento contento, como repito, me siento en casa. Y esta noche agradezco a Dios por la vida y la salud que nos da a todos nosotros, pero también por darme la oportunidad de estar aquí en mi barrio, en mi casa, para comprometerme con ustedes, por darme la oportunidad, y estoy seguro, porque así lo siento cuando visito cada sector, cuando visito cada caserío, cuando visito cada distrito, por darme esa oportunidad de esta vez un hijo de acá de San Camilo pueda ser alcalde de Jaén y pueda hacer las obras que por años han estado esperando aquí en San Camilo. Hoy, vecinos y vecinas, hoy, vecinos y vecinas, no vengo a hacer una lista interminable de promesas. No vengo a hacer con ustedes una lista de obras que les voy a hacer. Vengo a decirles la verdad, porque un vecino tiene que decirles la verdad. Cuando he conversado con muchos dirigentes de juntas vecinales,
con autoridades de los sectores, me dicen: ingeniero, es usted la última esperanza que nos queda, porque ya no creemos en nadie. Han venido, nos han ofrecido y no hicieron nada. Y yo les decía: ¿pero por qué creen ustedes que no hicieron nada? Porque se ponían a pensar y me respondían: es que se olvidaron de San Camilo, es que cambiaron, vinieron de candidatos humildes, sencillos, ahora ya no nos atienden en la municipalidad, ahora ya no nos quieren ni siquiera recibir. Y yo les digo: esa no es la verdad, vecinos y vecinas. El pueblo tiene que saber la verdad, el pueblo tiene que tomar conciencia y saber qué es lo que ha pasado en nuestra municipalidad, qué es lo que ha pasado en nuestra provincia, por qué las promesas no se han concretizado en obras, por qué los ofrecimientos, ninguno de ellos o muy pocos se hicieron en estos últimos años. Y la verdad es, vecinos, la verdad no es que no hayan querido, la verdad es que no hayan tenido la voluntad. Quien nos gobierna hoy en día sí tiene la voluntad de resolver los problemas. Estoy seguro que sí quiere hacerlo, porque también es jaeno como nosotros. Pero ¿cuál es la verdad? La verdad es que no han podido. La verdad es que han querido, pero no saben cómo hacerlo. Llegaron al municipio recién a empaparse cómo es el funcionamiento municipal, cómo funciona el tema presupuestal en la municipalidad. Recién llegaron a aprender a saber cuánto presupuesto llega al municipio, cómo se distribuye, cuáles son los problemas técnicos que tiene la municipalidad. Recién llegaron a empaparse y se enteraron que la capacidad operativa del municipio es muy débil, que la capacidad técnica también es débil, por eso los expedientes se hacen de mala calidad, las obras se inician y no hay cuándo se terminen. Recién se dieron cuenta, pero ya han pasado más de 3 años. Más de 3 años que ustedes siguen esperando. Más de 3 años que sus dirigentes la han llenado de solicitudes, de oficios a la municipalidad. Más de 3 años que sus dirigentes han tocado las puertas, han sacado citas para reuniones. Sin embargo, no hay cuándo inicie su proyecto, no hay cuándo se termine la pavimentación, no hay cuándo se garantice un sector seguro. Esa es la realidad, vecinos. Entraron a improvisar. Yo siempre digo, es como si a un ciudadano de a pie que nunca manejó un camión, le damos un camión para que conduzca desde el primer día. Por supuesto que no lo va a conducir desde el primer día, porque primero tiene que practicar, primero tiene que aprender, y eso le demanda un tiempo, y eso es lo que ha sucedido en el municipio. Se han tomado un tiempo, se han demorado para aprender, y hoy cuando ya quieren hacer algo, ya se les acabó el tiempo, se terminó su periodo de gestión, ya empieza el proceso electoral, ya va a iniciar un nuevo periodo de gestión. Pero ¿quién se perjudicó de esa improvisación? ¿Quién se perjudicó de ese aprendizaje, de esa falta de capacidad? Los que se perjudicaron no son los que nos gobiernan, porque los que nos gobiernan máximo saldrán frustrados, les dolerá la cabeza que no pudieron cumplir con San Camilo. Pero el que realmente se perjudica, vecinos, son ustedes, pero fundamentalmente nuestros hijos, nuestras hijas, que merecen vivir en un barrio seguro con dignidad. En ese marco, al día de hoy, venimos a hacerle una propuesta distinta, una propuesta cuya esencia es la experiencia, es la capacidad de gestión. Yo soy un fiel creyente que los tiempos de Dios son perfectos. Dios tiene una misión, Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Y Dios preparó a su Hijo, preparó al Hijo de San Camilo. Gracias a Él he sido gerente municipal y en esa experiencia he gestionado varias carreteras, varios proyectos de agua y saneamiento, varias pavimentaciones. Conozco cómo es la dinámica del gobierno municipal, pero Dios también quiso que me siga preparando y Él también me dio esa gran oportunidad de ser gerente subregional Jaén San Ignacio. Y ahí también he gestionado varios proyectos como el Colegio Sagrado Corazón,
el 010 de Miraflores, el Colegio Las Naranjas, el Colegio de Balío, el Colegio Tabacal, electrificación Rosario de Chingama, la electrificación en Cochalán, el Colegio Peña Blanca, el Puesto de Salud del Porvenir, etcétera, etcétera. Y muchos proyectos. Conozco la dinámica del gobierno regional, pero Dios me tenía preparado todavía una oportunidad más. Y gracias a Él pude trabajar en el gobierno central y fui director ejecutivo nacional de infraestructura en el gobierno central. Y conozco la dinámica de cómo funciona el gobierno central. Esa experiencia en los 3 niveles de gobierno, más mi experiencia de vida, que ustedes lo saben, porque soy un ciudadano de a pie, un hombre que creció, que trabajó, que estudió aquí en Jaén. Estudié en el Colegio Alfonso Villanueva Pinillos, estudié en la Universidad Nacional de Cajamarca, sede Jaén. Fui muchísimos años mototaxista para trabajar, para sostener mis estudios. Conozco la realidad de mi provincia. He sido víctima, como muchos de ustedes, de la inseguridad. He sido víctima, como muchos jóvenes de San Camilo, de la falta de oportunidades, de la falta de empleo, de la falta de trabajo. Conozco lo que es vivir aquí en Jaén y sentir que no hay una autoridad que te dé la mano, que te dé la oportunidad. Si quieres ir a la universidad, tienes que tener plata para la academia. Si quieres ir al instituto, tienes que tener plata también para la academia. Nadie te da una oportunidad siquiera de formarte técnicamente o en alguna educación productiva, en algún oficio para poder insertarte al campo laboral. Esa falta de oportunidades también lo he vivido yo porque he crecido aquí. Esa experiencia de vida, más mi experiencia en la administración pública, más siempre mi humildad, mi sencillez, porque eso me ha enseñado mi madre. Eso me ha enseñado mi padre, lo quiero poner al servicio de Jaén, al servicio de San Camilo. Ese es mi compromiso, vecinos y vecinas. Vecinos y vecinas, y por eso estamos recorriendo los sectores para decirle al pueblo, para llevarle el mensaje que esta vez no podemos equivocarnos, no podemos empeñar 4 años más a la ineficiencia, a la inexperiencia, a la ineptitud, a la improvisación, el futuro de nuestros hijos, de nuestras hijas. Vamos recorriendo los sectores para decirle al pueblo que aquí tienen una alternativa distinta, una alternativa que no solamente propone, que no solamente te ofrece, sino que también sabe cómo hacer realidad cada una de las cosas que nos proponemos, que nos comprometemos en cada sector. Impulsamos un plan para todo Jaén, un plan cuyos ejes son la seguridad, las obras y la limpieza. La seguridad, porque tenemos que recuperar la tranquilidad en nuestros barrios, de nuestro sector, porque San Camilo no puede ser un sector seguro, porque San Camilo no puede ser un sector donde no estemos preocupados cuando nuestros niños salen a la calle. Lo puede ser, lo podemos lograr. Por eso estamos impulsando el Plan Cuadrante Comando Básico de Seguridad. ¿Qué significa ello? Significa con mucha decisión, con mucha firmeza en nuestra gestión. Tenemos que controlar el territorio, controlar el sector. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Mediante obras por impuesto. Vamos a implementar las cámaras de seguridad con alta resolución, inteligencia artificial, pero sobre todo vamos a instalar un comando de seguridad. No nos vamos a conformar solamente con las cámaras, porque si solamente nos quedamos ahí, lo único que vamos a hacer, como siempre, es ver quién entró a nuestra casa, se llevó nuestras cosas, es ver quién se llevó nuestra moto lineal, si es flaquito, si es gordito, solo eso vamos a ver. En nuestra gestión vamos a implementar la capacidad de respuesta inmediata, es decir, vamos a tener un comando básico aquí en el sector para que pueda actuar de manera inmediata, para que ante algún riesgo, alguna amenaza,
este comando de manera inmediata actúe, porque va a estar aquí en el sector. Este comando básico va a estar en contacto, en coordinación, en articulación con las rondas urbanas, con las juntas vecinales, con la Policía Nacional, con la Fiscalía, con las autoridades competentes. Controlar el territorio, monitorear el territorio, es la única experiencia que ha funcionado a nivel internacional, que ha funcionado en varias ciudades del país. Es el único camino. Nosotros sabemos cómo hacerlo, vecinos. Por eso venimos a comprometerse el día de hoy con ustedes. Asimismo, vamos a impulsar las grandes obras que necesita Jaén. Las obras de pavimentación, las obras de infraestructura educativa, las obras de infraestructura de salud. Vamos a construir las grandes avenidas que necesita Jaén. Lo vamos a hacer para poder sentar las bases de esa ciudad moderna, próspera que todos soñamos. Pero también lo vamos a hacer para atraer la inversión pública, la gran inversión pública a Jaén, para resolver un gran problema que algunos no se atreven a decirlo. Es la falta de empleo, la falta de oportunidad. Muchos jóvenes, vecinos, hermanos, familiares tienen que ir a otras ciudades a trabajar para poder sostener sus familias. Tenemos que traer esta gran inversión para hacer el proyecto de drenaje para Jaén, para hacer el proyecto de la avenida B con su puente, la avenida A con su puente, este gran proyecto de la avenida Circunvalación, la avenida Orellana, la vía de evitamiento que se tienen que hacer realidad a través de un órgano desconcentrado municipal especializado que se encargue de formular, gestionar y ejecutar este tipo de proyectos de gran envergadura que van a traer mucha fuente de empleo, que van a traer dinámica económica a Jaén, pero van a resolver los grandes problemas que tiene nuestra provincia. Vecinos y vecinas, mi compromiso con San Camilo. Vamos a trabajar el tema de seguridad con la estrategia que les acabo de mencionar. Vamos a trabajar el tema de la pavimentación. No tiene que quedarse ninguna calle sin pavimentar en mi gestión, de acá de mi sector. El recuerdo más grande que le puedo dejar a mi barrio es haberle dejado 100% pavimentado, es haber dejado mi barrio seguro, mi barrio limpio, donde se recoja la basura de manera oportuna. Ahí vamos a hacer 3 turnos para el recojo de la basura, para tener un sector limpio, ordenado, como se merecen nuestros hijos, nuestras hijas. Vecinos y vecinas, ¿y cuál es la garantía de que vamos a cumplir con ustedes? Porque seguramente otras opciones también lo ofrecen. ¿Saben cuál es la garantía? Que nosotros tenemos un plan. En el municipio tenemos concentrado en un solo lugar todo el trabajo. Ahí en esa unidad ejecutora quieren hacer los proyectos de pavimentación. Ahí quieren hacer el proyecto del colegio, el puesto de salud, la carretera, el proyecto de saneamiento, el complejo deportivo, el parque. Todo lo acumulan en un solo lugar. Y eso hace que se recarguen de trabajo y hacen poco, avanzan poco, o muchas veces no avanzan nada. Esa realidad de la municipalidad lo vamos a cambiar. Lo vamos a organizar de manera ordenada en unidades funcionales especializadas. Esas unidades que van a estar conformadas por equipos especializados. Vamos a tener un equipo especializado en proyectos de saneamiento, otro en proyectos de pavimentación, otro en proyectos de colegio, otro en proyectos de puesto de salud. De manera ordenada vamos a trabajar para garantizar que los proyectos de pavimentación se hagan de calidad, se hagan en el menor tiempo posible. Es el único camino para poder cumplir con ustedes, no hay otro. Nosotros sabemos cómo hacerlo, por eso nos comprometemos y vamos a regresar para juntos inaugurar esos proyectos, esos compromisos que esta noche estamos haciendo con ustedes. Vecinos y vecinas, agradecerles enormemente por su
su presencia, agradecerles y decirles también que hay un compromiso muy importante que venimos haciendo en los sectores que estamos visitando y sobre todo aquí en este sector, que es mi sector, que es mi barrio. Nos hemos propuesto recuperar la confianza del vecino, de la vecina, en su autoridad, porque hoy la población, los vecinos no confían en su autoridad. Dicen siempre nos engaña. Y nosotros nos hemos propuesto recuperarla porque no podemos construir un Jaén moderno, un Jaén seguro, un Jaén próspero, un Jaén con oportunidades, si no trabajamos juntos, la autoridad y el pueblo de la mano, hombro a hombro. Y por eso me comprometo en regresar al sector, no solamente en campaña electoral. Voy a regresar ya como autoridad para poder reunirme con ustedes y juntos planificar el desarrollo de San Camilo, planificar qué obra se va a hacer el primer año, el segundo año, el tercero y el cuarto. Y esta agenda de trabajo hay que someterla al seguimiento de nuestras organizaciones, de la Junta Vecinal, de las rondas, de las autoridades del sector. Esa es la única manera de devolverle al pueblo la confianza que está faltando para poder construir esa gran ciudad que todos queremos. Vecinos y vecinas, vamos a recuperar su confianza y solo pedirles que lleven este mensaje a lo largo y ancho de San Camilo, de Jaén, donde se encuentren. Díganle a su vecino, a su vecina, que esta vez hay que votar por la experiencia, hay que votar por la capacidad de gestión, por sabe gestionar. Hay que decirle al vecino y vecina que no se distraigan en hacer caso a las contracampañas, que son argumentos de quienes no pueden debatir con ideas, con propuestas. Que no se distraigan a hacer caso a algunas frases de odio. La contracampaña, el odio, la desesperación no nos va a detener, porque nosotros seguimos firmes, seguimos trabajando con sencillez, con la frente en alto, con el orgullo de tener la mejor propuesta, el mejor equipo. Así que les pido que vayan y les digan que este 4 de octubre se pongan la camiseta de Jaén, la camiseta del desarrollo, la camiseta de San Camilo. Y con esa camiseta bien puesta, vayan y marquen la A de Alianza por el Progreso de Jaén, la A de Amistad y la A de Kleiber Aguilar y la A de amor por nuestra querida provincia de Jaén. Muchísimas gracias. Dios los bendiga siempre. Gracias, gracias. Señoras y señores, su palabra del ingeniero Kleiber Aguilar. En esta noche todo su mensaje alentador, su mensaje de esperanza, su mensaje tranquilizante. Nos ponemos de pie todos, por favor, nos ponemos de pie todos, a ver. Y decimos, Kleiber, amigo, Jaén está contigo. Kleiber, amigo. Muy bien, no hay tiempo para más. Conmigo será hasta el día de mañana, en que ya retomaremos temas locales, por supuesto. Y como digo, hoy día tendrá que ser un día de oxigenarnos un poco. Y mañana volveremos a seguir evaluando las intervenciones de la Contraloría y sus informes con respecto al malecón y otras obras en nuestra ciudad. Pase buenas noches, Dios me los bendiga.